Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el foro eSource Network del mes de septiembre. El tema de hoy va a ser muy interesante y le doy la bienvenida a Gerardo Ursúa García. Él es el fundador del Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital. Es un humanista digital, especialista en la transformación digital, en acompañar a las organizaciones en este camino, especialista también en tecnología y en emprendimiento. Gerardo, bienvenido al foro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para tener la conversación del día de hoy con nuestra audiencia. Encantados de tenerte por acá. Muchas gracias, Efren. Muchas gracias a ti, a P3 y a eSource por invitarme a este foro tan interesante con un tema apasionante, ¿no? Pues, y justamente el tema es fundamentos para la transformación digital, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos que una organización debe tener en cuenta para emprender este camino que tiene tantas aristas? Y pues, Gerardo, ¿qué nos puedes comentar para ponernos en contexto del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital? Cuéntanos un poco de él, por favor. Claro, mira, el instituto nace hace un par de años a partir de una iniciativa en donde empezábamos a platicar con las organizaciones acerca de cómo abordar este tema de la transformación digital. El tema no es nuevo, digo, antes se le llamaba de otra forma, se le llamaba habilidades digitales, se llama adopción tecnológica, y con el tiempo se ha ido transformando hasta hoy tomar el nombre, digamos, de transformación digital. Seguramente en algún momento escucharemos otro nombre, pero el concepto, digámosle, es el mismo. Este concepto lo venimos manejando, como te comento, ya hace más de 20 años, ¿no? Y a partir de la experiencia de colaborar con diferentes organizaciones y organismos de gobierno, ¿no? Organizaciones, digámosle, de índole públicas y privadas, pues nos dimos cuenta que había falta o había una gran ausencia de estrategia para la adopción de la tecnología, ¿no? Entonces, a partir de eso, a nivel personal, yo comencé a tomar un pitch para poder hablar justamente de la tecnología y cómo impacta en las organizaciones. Y esto, después de una evolución de varios años, se convirtió ahora en el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital, desde donde nosotros decimos que desarrollamos líderes digitales para justamente liderar estos procesos de transformación digital dentro de las organizaciones, basados en un sistema que hemos desarrollado de transformación digital y adicionalmente acompañarlas en este proceso. Entonces, el instituto se dedica a dar formación en gran parte gratuita hacia aquellas personas que quieran tomar el liderazgo de la transformación digital dentro de la organización, pero también tenemos una serie, digámosle, de acompañamientos como consultoría, implementación, por ejemplo, de planes estratégicos o incluso hasta de implementación del comité de la transformación digital dentro de la organización y pues toda una serie de facilitadores para poder llevarla a cabo dentro de la organización. Prácticamente eso es lo que hace el instituto. Súper interesante, y a lo largo de la conversación vamos a ir tocando estos puntos del Comité de Transformación Digital. Acabas de mencionar la parte de la estrategia, el incluir en la estrategia de la organización este componente, irlo embebiendo dentro de las características con las que las organizaciones operan. Pero pues comencemos un poco mencionando qué es la transformación digital. Hay varias definiciones, pero desde el enfoque del instituto y de los estudios que realizan, de la investigación, ¿ustedes qué definición creen que sea una buena definición que nos dé un marco de referencia para todo lo que esto implica, que es realmente un tema muy amplio? Sí, aquí incluso uno de los objetos del instituto es poder transmitir una visión clara, ¿no? Transparente y decimos que incluso incluyente, porque muchas veces cuando las personas escuchan hablar de transformación digital piensan en grandes cambios, en gran inversión y entonces por ello nosotros hemos desarrollado, digamos, un pitch que abarque a todos.
Para empezar, por ejemplo, hoy, si buscamos esa definición en Internet, pues vamos a encontrar cerca de 103 millones de resultados, ¿no? Entonces es difícil analizar tantas diferentes perspectivas acerca de lo que es la transformación digital. Y entonces a nosotros nos gusta tomar la definición del Foro Económico Mundial, el cual dice que la transformación digital es la estrategia de adopción de la tecnología, ¿no? De los países, ¿no? Con el objeto de desarrollar su competitividad. Aterrizado un poco más hacia las organizaciones, ya a través del instituto pues, fomentamos o decimos que la transformación digital es una estrategia para el desarrollo de la competitividad, la rentabilidad, ¿no? También de las organizaciones a través del uso y aprovechamiento de la tecnología. Y a título personal, yo digo que la tecnología debe de impactar o debe de generar, uno, competitividad a los países, rentabilidad a las organizaciones y bienestar a las personas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos definiendo un poco qué es la transformación digital. Y normalmente aprovechamos para decir que no es, ¿no? Porque hoy el tema o el término transformación digital ha ido agotándose un poco, se ha ido, digámosle, adoptando por diferentes fabricantes, principalmente de herramientas de marketing, ¿no? Y lo que se dice es que pues, si haces marketing digital, esa es la transformación digital. O que si haces e-commerce, esa es transformación digital. Y en efecto lo es, pero es una pequeña fracción de la estrategia, ¿no? Entonces, por ello, parte de nuestra misión es transmitir ese mensaje transparente y claro, ¿no? Acerca de qué es. Y digámosle que una situación que estamos viendo es que el 30% de las estrategias de transformación digital las están dirigiendo las áreas de marketing, ¿no? Cuando, es decir, no debería de estar en manos de las áreas de marketing. Si él aprovechar la tecnología, si él desarrollar la estrategia de marketing digital, pero no la estrategia de transformación digital de la organización. El otro 40% lo están dirigiendo las áreas de TI, que tienen el expertise, digámosle, técnico, pero que en la medida que van generando proyectos, pues bueno, van generando una saturación de actividades y pierden de vista la estrategia. Entonces, nuestra, digámosle, propuesta o recomendación es que esta estrategia debe ser tomada por una persona que tenga clara la operación, el modelo de negocio, el entorno y la cultura organizacional para poder impulsarla dentro de la organización y hacia esas personas vamos dirigidos para poderlos desarrollar. Mencionaste justamente que ustedes forman líderes digitales. Estos líderes digitales, con lo que estás comentando, hay un componente de negocio, hay un componente de estrategia, independientemente de el área de la organización o el área del emprendimiento que ellos estén llevando. Creo que independientemente de la formación que cada uno tengamos, es totalmente factible convertirse en un líder digital. ¿Ustedes cómo ayudan a que profesionales con distintos backgrounds puedan tener esta sensibilidad y desarrollar estas competencias? ¿Qué es lo que ustedes distinguen que se vuelve muy importante para que alguien que está dispuesto a llevar la transformación digital en su organización pueda comenzar a hacerlo? Hay varios pasos y varias recomendaciones, incluso por aquí preparamos algunas láminas para platicarles, pero lo más importante que debemos de identificar cuando tomamos ese liderazgo es desarrollar una visión. Normalmente, y nos ha tocado ver experiencias de organizaciones que empiezan un proceso de transformación digital sin tener clara la visión de por qué hacerlo, ¿no? Entonces, es bien importante y es uno de los fundamentos que digamos, que vamos a platicar, incluso cuál es el impacto de esta transformación dentro de la organización y cómo desarrollar una estrategia. Entonces, debe de tener una clara idea del negocio, debe de tener la flexibilidad para poder hacer un cambio, digámosle, de mindset, ¿no? Poner un mindset digital, es otro tema que también vamos a ver más adelante,
pero también la capacidad de comunicar hacia toda la organización cuál es la estrategia y cuál es la visión de por qué vamos a hacer un proceso de transformación digital dentro de la organización. Entonces, como tú bien dices, no necesariamente son los directores, no necesariamente son los gerentes, cualquier persona puede tomar ese liderazgo, pero sí tienes que tener, digámosle, un tema de desarrollo personal como líder, ¿no? Esa es la primera, ¿no? Es poder transmitir esas ideas hacia las áreas directivas y poder aterrizarlas en planes estratégicos que también se puedan ir gestionando y liderando, ¿no? Entonces, debes de tener conocimiento desde varias perspectivas. Y fíjate que a pesar de que hablamos mucho de tecnología, no necesariamente la tecnología es el principal tema que debes de tener como conocimiento para poder liderar la estrategia. Normalmente es un tema más de liderazgo que propiamente de conocimiento tecnológico, ¿no? Ujú. Y hablando de liderazgo, ¿cómo el liderazgo impacta en la transformación digital a través de diferentes planos? ¿O cómo eh, todos los factores que están involucrados alrededor de una organización pueden verse alineados con un liderazgo adecuado hacia esta nueva forma de llevar a cabo los negocios? Mira, dentro de los estilos de liderazgo, pues, elegimos, o normalmente el que más cae dentro de lo que hacemos es el liderazgo transformacional, ¿no? Es aquella persona que transmite ideas claras, ¿no? Que convence a las áreas directivas, que puede plasmar planes de trabajo y que puede llevarlos a un mindset, ¿no? Donde todos estén bien alineados y yo diría que incluso hasta inspirar a las personas, ¿no? Entonces, creo que ese es el tipo de liderazgo que debemos de tener. El líder tiene un reto, es decir, el principal reto es el presupuesto, ¿no? Después está el tema de gestión del cambio, ¿no? Es decir, muchas veces no queremos adoptar tecnología o simplemente no queremos cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y el siguiente reto es, digamos, demostrar con hechos el que la estrategia puede funcionar o que está funcionando. Entonces, una de las recomendaciones también que hacemos es cómo medimos la estrategia de transformación digital. Entonces, debe de ser alguien con un carácter bastante, digámosle, robusto, pero con esa capacidad también de entender, de ser empático y de tener determinación. Y también siempre lo he dicho, digo, el carácter del líder de la transformación digital se templa a muy altas temperaturas, ¿no? Va a haber muchos disuasores, va a ser un trabajo muy arduo, pero es también un trabajo muy satisfactorio cuando identificamos justamente el impacto que tiene la transformación digital dentro de la organización. ¿Qué ejemplos o qué vale resaltar de ejemplos de organizaciones en las cuales, siendo líderes en su sector, les faltó ahí un engranaje para continuar siéndolo mientras el entorno de negocios y el entorno de los consumidores cambiaba? ¿Qué nos puedes resaltar de estos casos de estudio? Es bien interesante y creo que muchos hemos tomado estos dos casos que les voy a platicar como referencia, ¿no? De una falta de visión justamente acerca de la adopción de la tecnología. Pero antes de pasar a ese tema, mejor me gustaría comentar o apuntar cómo debe de impactar la transformación digital en la organización. Entonces, debemos de impactar directamente en la productividad de la organización, en la productividad del equipo de trabajo, en la productividad, a lo mejor en la producción, si es que estamos en un tema de fábrica o un tema de producción de productos, debe de impactar en la rentabilidad, es decir, el poder optimizar procesos nos podría hacer más rentables, ¿no? El poder bajar costos a partir del uso de la tecnología debería de impactar en la rentabilidad de la organización y debe de impactar también en el modelo de negocio, que es justo lo que nos lleva a la pregunta, ¿no? El modelo de negocio puede ser incluso después de un proceso de transformación digital transformado por completo. Hoy pensamos en el mundo, digámosle, offline, ¿no? O en el mundo analógico, pero muchas veces este proceso, a la hora de que llegamos a transformar el modelo de negocio, pues nos genera una nueva visión, ¿no? Debemos de identificar, por ejemplo, nuestra propuesta de valor basada en el entorno actual,
dentro del proceso también de transformación digital, la propuesta de valor se ve muy impactada. Y también pues debemos de tener un proceso constante, digámosle, de innovación. Todo esto centrado en el consumidor, ¿no? En nuestro cliente, tanto a lo mejor interno como externo. Y para contestar la pregunta de cómo al menos estas dos grandes monstruos no identificaron justamente este impacto dentro de la organización, pues les quiero platicar el caso, por ejemplo, de Kodak, ¿no? Kodak, una empresa pues líder, fundada desde 1895, ¿no? Que en 1898 lanza la primera cámara, digámosle, de metal, ¿no? Y pues siempre fue la empresa líder en el mercado de la fotografía. Sin embargo, en el 1978, el grupo de desarrollo tecnológico y de investigación y desarrollo de Kodak presentó la primera cámara digital, ¿no? Entonces, lo llevaron a las áreas directivas para decirles que este era el futuro digámosle, la fotografía en el mundo, ¿no? Sin embargo, este equipo de directivos no vio el potencial de la cámara digital, incluso debatían porque el modelo de negocio de Kodak era pues vender el consumible, ¿no? Que era, ¿te acuerdan? El rollo fotográfico, vender el papel, ¿no? Vender las máquinas que hacían el revelado y vender el dispositivo, la cámara que tomaba la fotografía. Entonces, la propuesta de adoptar una cámara digital les cambiaba por completo el modelo de negocio, ¿no? Prácticamente iban a dejar de vender papel, las máquinas de impresión y propiamente los rollos y los dispositivos para tomar la fotografía, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues otra empresa, sí toma el liderazgo, digamos, de desarrollar la cámara digital y toma el mercado por sorpresa, destruye prácticamente el mercado de Kodak y al final en 2012 se declara en bancarrota, ¿no? Es un ejemplo bien claro, ¿no? De cómo el no tener una visión para adoptar la tecnología, pues hizo prácticamente que la empresa cerrara con impacto, digámosle, millonario, ¿no? Otro ejemplo también es Blockbuster, ¿no? Blockbuster tiene un caso bien interesante, ustedes saben, algunos que, digamos, son de nuestra generación, pues fueron alguna vez a rentar una película a Blockbuster, algunos todavía en formato VHS, ¿no? Y al final, en los 90 era el líder del mercado de videoclubs, tenía el 25% del mercado cautivo, y en el 2000, Netflix se acerca con Blockbuster para que la compre. En el 2000, Netflix era una startup y le pedían solamente 50 millones de dólares por el concepto, ¿no? Justamente Blockbuster, al no identificar que el mercado iba hacia allá y al no querer modificar su modelo de negocios a un entorno digital, pues prácticamente en 2004, en donde contaba con más de 9,000 establecimientos, empieza a tener un declive para en el 2010 declararse también en bancarrota, ¿no? Imaginemos que pudo haber adquirido Netflix en su momento, pues hoy sería Blockbuster el monstruo, ¿no? De los contenidos o de los medios digitales, pero tampoco lo vieron. Entonces, una de las recomendaciones es debemos de estar justamente atentos a ese cambio, a esos cambios del entorno en nuestro día a día, ¿no? Ahorita que estabas explicando eh, la flor de loto, parece esta imagen de los factores que están involucrados en un proceso de transformación digital, me llama mucho la atención y creo que nosotros también con nuestros clientes nos hemos encontrado que es por una razón de negocio el que empiezan a considerar esta posibilidad. Mencionaste productividad, los clientes están buscando herramientas que les ayuden a llevar a cabo sus operaciones de una forma más fácil. Rentabilidad, por supuesto, el hacer más con menos, el tener innovación para estar peleando en el mercado. Y esto creo que luego toma un poco de análisis adicional, porque puedes tener las herramientas, las últimas herramientas, ¿no? Pero si tu modelo de negocio no está considerando esto, eh, va a haber un poco de roce, digamos, entre la adopción de esta visión con los procesos que se tenían antes.
Se me hace súper interesante esto, ¿no? De voltear a ver el modelo de negocio. Luego eso en las organizaciones no lo consideran tanto para que tomen en cuenta el entorno actual y llevar a cabo el diseño de productos y de servicios pensando en el consumidor actual, ¿no? En el consumidor que ya es muy informado, en el consumidor que cuando hace una decisión de compra ya hizo un benchmark previo. Entonces se está volviendo un consumidor muy difícil de, de atender porque hay muchísimas opciones, pero por otro lado, cuando encuentra que lo entienden, se vuelve un consumidor que puede hasta recomendar muchísimo un producto o un servicio. Y más ahora con la comunicación digital y la comunicación en redes. Sí, es correcto. El consumidor digital, ¿no? Cada vez está hiperinformado, ¿no? Pero también hay un tema de reputación digital de la empresa. Entonces, un consumidor digital, digámosle, molesto, pues genera un impacto fuerte en la reputación de la organización. Tenemos que estar atentos al respecto, ¿no? Por supuesto. Y pensando en cómo llevar a cabo esta transformación, ¿qué nos puedes comentar de estos ejes, de estos puntos tan importantes para tomar en cuenta? Bueno, como el tema de la charla es fundamentos, ¿no? De la transformación digital, este tema pues, nos puede llevar varias series de programas, ¿no? Bastante extensos, pero hemos hecho digámosle, un resumen de qué es lo mínimo indispensable que debo de comprender o de adoptar para poder entender cómo establecer un proceso de transformación digital dentro de la organización. Entonces, lo primero es entender cuáles son los pilares de la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, pensamos en tecnología inmediatamente, ¿no? Y a mí me gusta decir que pues, la tecnología es simplemente el hilo conductor, ¿no? Que hace realidad esta transformación y vamos a ver por qué. Entonces, nosotros decimos que los pilares son los procesos, las personas y la tecnología. Al final, toda organización, por pequeña o grande que sea, tiene procesos, ¿no? Hay personas que los ejecutan y hay tecnología que los soporta, ¿no? Entonces, en el tema de procesos, por ejemplo, son los procesos internos, o los procesos externos, a lo mejor ya sea propios o de terceros, ¿no? O incluso pues, cómo es nuestro modelo de negocio. Eso al final no es tecnología, es simplemente una forma en la que estamos operando hoy en día, ¿no? Después está el pilar de las personas que al final van adoptando estos procesos y van generando o realizando la operación de la organización. Y ahí tenemos desde los clientes, ¿no? Que hoy, como bien platicabas, tenemos un cliente que ya es un consumidor digital, los usuarios, ¿no? Que debemos de, digámosle, adoptar las herramientas en este nuevo o en este entorno, ¿no? Que para muchos a lo mejor es nuevo, para otros pues ya venimos desde hace mucho tiempo adoptándolo. Para los colaboradores, importante, es decir, al final los colaboradores van a estar ejecutando los procesos y ellos deben de estar considerados en este proceso de transformación digital. Nuestros propios socios estratégicos e incluso nuestros proveedores deberán de estar involucrados en este proceso, digámosle, de transformación digital. Y justamente la tecnología es el hilo que lo hace realidad o que justamente permite la optimización de los procesos y la habilitación, digámosle, de las personas para poderlos ejecutar. Entonces hablamos de infraestructura correcta. Es importante que cuando podemos hacer a lo mejor una inversión en tecnología, podamos identificar que sea la infraestructura correcta la que estamos adquiriendo, que sea optimizada, es decir, que podamos utilizarla lo mejor posible, porque hay mucha infraestructura, mucha tecnología subutilizada dentro de las organizaciones, ¿no? Un ejemplo puede ser el ERP o el CRM, que hacen maravillas, hacen muchas cosas, pero usamos un porcentaje muy pequeño de sus capacidades, ¿no? Que esté siempre disponible, es decir, a la hora de adquirir tecnología, identificar la disponibilidad de esta tecnología para evitar fallas en los procesos y que pueda ser también escalable. Es decir, si hoy utilizo una fracción de la tecnología o simplemente tengo
a lo mejor 50 usuarios o 50 colaboradores, pero que pueda rápidamente escalar ahora a 500, ¿no? Porque mi negocio también fue escalable sin necesidad de hacer una inversión en infraestructura adicional, tal vez nada más abriendo un poquito la capacidad de usuarios y pagar la diferencia, ¿no? Es importante que identifiquemos esa parte. Y por último, hoy la principal tendencia de las organizaciones es a tercerizar justamente esta infraestructura. Si ya no la adquiero, sino simplemente pago como servicio de infraestructura por su uso, aunque esté dentro, digámosle, de mis instalaciones, ¿no? Otra parte que debemos de identificar es, ya vimos los pilares, ahora, ¿cuáles son los elementos de la transformación digital que debemos de estar, digámosle, identificando? Y aquí está realmente el reto, ¿no? Como les platicaba y como iniciamos la charla acerca del liderazgo, ¿no? Y la visión es parte fundamental de una estrategia de transformación digital, en donde debemos tener siempre presente la experiencia del cliente, es decir, esa parte de empatía, donde todas las acciones que desarrollemos debemos de estarlas aterrizando en cómo el cliente las va a vivir, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay experiencias de cliente bien interesantes y me gusta platicar, por ejemplo, del caso de Nike, donde hoy a través de su aplicación puedes personalizar tus zapatillas deportivas, ¿no? Entonces tú le puedes poner tu nombre, tu número y al final le generan una experiencia digital al cliente y cuando pues ya el mundo, digámosle, online se va al mundo offline, pues también hay ya incluso pantallas que te permiten en una tienda probarte ropa, ¿no? O probarte un vestuario sin tener que pedirlo, ¿no? Simplemente desde la pantalla te escanea y ahora te pone el vestuario que elegiste probarte, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias son las que tenemos que tener presentes a la hora de desarrollar una visión. Justamente identificar cómo vamos a hacer una propuesta de valor en este mundo digital y cómo va a impactar en nuestro modelo de negocios, cómo vamos a modificar o incluso si estamos naciendo, cómo nuestro modelo de negocios ya debe de ser en un entorno completamente digital. Otro elemento de la transformación digital que debemos estar considerando es justamente esta experiencia, ¿no? El empezar a utilizar tecnologías disruptivas como esta que te platico de la pantalla que ya pues te puede cambiar el vestuario. E incluso, por ejemplo, para las mujeres que nos ven, hay aplicaciones que ya te pueden mostrar el color del cabello antes de comprar el tinte, ¿no? Ese tipo de experiencias digitales en tecnologías disruptivas pues, van a ser cada vez más vistas. La realidad aumentada también es algo que puede ser una estrategia para poder tener esa experiencia del cliente o del consumidor digital. Y por supuesto, el poder analizar toda esa data que el cliente nos va dejando en todas las interacciones para tomar las decisiones correctas acerca incluso del diseño de nuestros productos, ¿no? De hacia dónde tenemos que llevar los esfuerzos de innovación o de investigación y desarrollo de nuestra organización a partir de toda la información y todo el feedback que recolectamos de cada uno de estos clientes, ¿no? Y por último, pues, analizar justamente este comportamiento del cliente en este, digámosle, entorno digital. Tú bien lo decías. Hoy ya el cliente está, el consumidor está hiperinformado y simplemente lo que hace hoy es comparar precios. Entonces, ahí justamente tenemos que preparar nuestra propuesta de valor en este entorno digital, ¿no? Imaginemos que alguien va a comprar un automóvil, ¿no? Pues prácticamente tiene un presupuesto definido, ya visualizó las diferentes modelos o marcas que entran dentro de ese presupuesto, ya incluso visualizó los colores y vio los interiores y prácticamente pues encontró una, digámosle, una serie de unidades que caen sobre sus posibilidades. ¿Cuál va a ser el diferenciador de estas marcas para poder adquirir a este cliente, ¿no? Allí entra justamente esta experiencia, ¿no? Y por último, agregando a los elementos de la transformación, está este equipo que la va a liderar, ¿no? Entonces, ahí debemos establecer una estrategia de gestión del cambio. La tecnología por sí sola no hace milagros, ¿no? Es decir, nos ha tocado ver implementaciones tecnológicas que no son bien aprovechadas por los colaboradores de la organización y se quedan ahí. Son inversiones millonarias
que no están siendo aprovechadas por no haber hecho un proceso justamente de gestión del cambio previo a la implementación de tecnología. Entonces, nosotros proponemos incluso un proceso de planificación en donde entra el concepto de mindset digital, entra el tema de gestión del cambio, que son temas también que vamos a platicar. El tema de la comunicación es bien importante, es decir, el que toda la organización esté enterada de cuál es la visión de la transformación digital del negocio es fundamental, porque muchas veces no permeamos esa información hacia todas las demás áreas operativas y a la hora de que se implementa algo, a la hora de que se ponen políticas, a la hora de que se cambian los procesos, normalmente los toma por sorpresa y entonces la línea o la curva, digámosle, de adopción se va mucho más alta de lo que podría ser si preparamos justamente a los colaboradores previamente a la implementación de proyectos, ¿no? El tema de formación, es decir, debemos de capacitar al personal tanto interno como externo, incluso a nuestros proveedores y socios estratégicos en el uso de la tecnología que vamos a implementar para poder asegurar, digámosle, su éxito. Y por último, nosotros como instituto hemos desarrollado un sistema justamente de transformación digital que considera el diagnóstico del nivel de adopción tecnológica que hoy tenemos como organización. Entonces debemos de tener bien claro en dónde estamos hoy para saber a dónde queremos llegar, ¿no? Y justamente entra la planificación para poder trazar esa ruta desde el sitio en el que estamos y para poder llegar a la visión que estamos construyendo, ¿no? Ahí se desarrolla un plan estratégico de transformación digital y se prepara a la organización para adoptar, digámosle, este plan estratégico de transformación digital. Después viene un proceso de implantación donde justamente ya vas implementando proyectos, pero vas implantando un mindset digital dentro de la organización para que la adopción tecnológica pues, no sea un problema. Algo importante es poder medir cómo vamos en este plan, ¿no?, de transformación digital, pero también evaluar el impacto que está teniendo dentro de la organización. Si no tiene un impacto en los, digamos, en los elementos que vimos al principio, ¿no?, rentabilidad, productividad, competitividad, etcétera, es decir, la transformación no está funcionando. Entonces, deberemos de estar midiendo y evaluando cuál es el impacto dentro de la organización. Debemos de estar generando, digámosle, control. Aquí lo más recomendable y que pocas organizaciones tienen es una oficina de gestión de proyectos, que es importantísima para poder gestionar no solo el tema tecnológico, sino el tema de formación, el tema de adopción, el identificar obstáculos, ¿no? Es decir, esa oficina de gestión de proyectos debe de estar muy alineada a la estrategia de transformación digital. Y por último, pues ya gestionar la innovación, ¿no?, y la mejora de nuestra estrategia para poder diseñar nuevos productos, nuevos servicios o mejorar los que tenemos justamente a partir del aprovechamiento de toda la data que vamos obteniendo a partir, digámosle, de las interacciones de este consumidor digital, pues que cada vez van a empezar, digámosle, a ser más comunes, ¿no? Gerardo, con esto que nos platicas, me viene a la mente el sistema de buenas prácticas de gestión de las organizaciones, pensando la más conocida, un sistema de gestión de calidad en la cual tienes pues el diseño, la planeación, la implementación, medición y mejora, pero tú nos lo estás poniendo en el tema digital, incluyendo también ahí algunos otros puntos que son muy eh, muy característicos de estas iniciativas. Y también cuando mencionaste que luego los esfuerzos de las organizaciones no llegan exactamente a dar los resultados buscados por la gestión del cambio, es súper importante y aquí como una recomendación a la audiencia, si ustedes van a llevar a cabo este tipo de proyectos, además de la tecnología, consideren la gestión del cambio, la comunicación y la capacitación. Nos hemos encontrado proyectos en los cuales esta inversión, que es pues, una inversión importante en tecnología, no es aprovechada totalmente porque faltó eso, faltó que los usuarios entiendan por qué se va hacia ese camino, que sepan utilizar las herramientas y considerar todos los factores. Entonces,
Creo que es muy valioso esto que nos estás compartiendo. Aprovecho rápidamente para decirles a la audiencia que cualquier duda que tengan para que Gerardo la comente, nos escriban por el chat, aprovechen toda la experiencia que tiene y estaremos encantados de comentar cualquier tema particular que nos quieran compartir. Entonces, ahora sí, Gerardo, hice ese pequeño paréntesis que considero importante. Platícanos del mindset digital. Generalmente esto de mindset digital eh, se entiende de distintas formas, pero ustedes desde dónde lo observan. Pues justamente, como bien lo apuntabas ahora, es cómo preparas a la organización justamente para la adopción de la tecnología, ¿no? Es decir, cómo lo sensibilizamos, cómo les transmitimos esa visión que ya definimos en el plan estratégico para poder todos juntos, es decir, todo mundo debe de liderar el mindset digital dentro de la organización, cada colaborador, no importa la posición que tenga, y entonces, en la medida que tengamos alineada la visión, que conozcamos la estrategia y que adoptemos un mindset digital, seguramente, y aquí no estamos hablando de tecnología, ¿no? Estamos hablando de esa disposición al cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un mindset digital? Lo primero es, hoy muchas organizaciones, por muy sorprendente que sea, todavía tienen un pensamiento, digámosle, nosotros decimos un pensamiento offline, ¿no? En donde todo es de forma tradicional o todo es analógico, como hasta el día de hoy ha seguido siendo, ¿no? A lo mejor tal vez si yo tengo un pequeño, tal vez una ferretería de mediano tamaño, que tengo a lo mejor mis propios distribuidores, tengo mis clientes directos, tengo a lo mejor un local físico y tengo una sala de exhibición, ¿no? Y yo sigo pensando en ese modelo de negocio, en ese pensamiento offline, pues nunca voy a cambiar ese modelo, ¿no? Sin embargo, una experiencia que tuve con uno de nuestros, digámosle, clientes del instituto, fue justamente ahora que tuvo que cerrar por el tema de la pandemia, durante los primeros meses de la pandemia, él ya tenía habilitada una tienda en línea, ¿no? Entonces, que era justo parte del proceso que íbamos haciendo con él, en donde lo que hacíamos es el principal impacto o el proyecto de mayor impacto dentro de tu organización es, uno, el uso del CRM, la explotación del CRM, y dos, el poder tener una tienda en línea y poder tener un delivery, ¿no? Para poder hacerle llegar los pedidos a los clientes. Hacia allá empezamos a trabajar y justo cuando inicia la pandemia, tenía cerca de 2 meses que la tienda en línea se había lanzado, ¿no? Entonces, eso le permitió poder mantener un ingreso, ¿no? El poder explotar la data del CRM para poder hablarle ahora a sus distribuidores, decir, ¿qué te mando? ¿Qué te envío? Es decir, no puedes venir, pero yo te lo envío. Hablándole a sus clientes finales, al usuario final, también diciéndole, oye, tenemos esta oferta, ¿qué necesitas? Es decir, eso le pudo ayudar a mantener el negocio. Y imaginen el caso de quien no lo pudo hacer. Es decir, lo vimos y hoy estamos sufriendo el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas por mejor no haber tenido esa visión en un inicio, ¿no? O previo a la pandemia. Al final la pandemia fue justamente impulsándonos, digámosle, de una manera forzada a adoptar un mindset digital, ¿no? A adoptar ciertas tecnologías y ciertas estrategias, pero no necesariamente a transformarnos, ¿no? Entonces, justamente un mindset digital lo que propone es, uno, tener un pensamiento dual, es decir, este pensamiento offline que platicábamos con el pensamiento online. Otro ejemplo es, por ejemplo, los restaurantes. Hoy hay un concepto que se llama las Black Kitchens, ¿no? Una Black Kitchen ya no tiene servicio al público, digámosle, un restaurante de autor, pero está cerrado al público y es 100% por delivery y 100% a través de plataformas. Entonces, si ven, ese modelo cambió por completo, pero es una combinación de un pensamiento offline, ¿no? Porque hay una instalación física, pero de un modelo de negocio online, ¿no? Porque todo el proceso es comercial, o todo el producto es comercializado a través de plataformas y entregado a través de una plataforma de delivery, ¿no? Esa es la forma en la que debemos de empezar a pensar. Entonces, empezar a adoptar este pensamiento offline y online y cómo cambio mi modelo de negocio de uno a otro o cómo los combino, ¿no?
Después también tenemos que empezar a tener un pensamiento más global, es decir, hoy el consumidor digital puede estar en cualquier parte del mundo y si nuestros servicios no necesariamente son locales, sino que pueden ser globales, pues ¿por qué no expandir nuestro negocio hacia otros mercados? Porque al final nos van a alcanzar a través de medios digitales, ¿no? Entonces, empezar a pensar más global. Y un ejemplo es nosotros mismos empezamos como el Instituto Mexicano de la Transformación Digital, ¿no? Y viendo un segmento muy global, perdón, muy local, pero empezamos a tener mucha audiencia en Centroamérica, ¿no? Y después empezamos a tener audiencia en Colombia y en Argentina, y lo que hicimos fue cambiar incluso el nombre del instituto y darle el nombre de Instituto Latinoamericano. Cambiamos el modelo, todavía teníamos, digamos, sesiones presenciales, a poner todavía un campus digital en donde todo el mundo puede entrar y educarse, digámosle, en el tiempo libre que tenga, sin necesidad de estar uno físicamente presente en algún lugar o que esté dedicando todo el tiempo un par de horas a la formación. Tenemos un sistema, digámosle, de microaprendizaje que en 10 minutos tomas una lección y al rato tomas la otra. Es decir, nos adaptamos justamente a este pensamiento online en un entorno global, ¿no? Después también viene el pensamiento empático, que es cómo hoy el cliente está operando, es decir, cómo se está comportando, cómo puedo entenderlo, cómo le puedo dar ese nivel de servicio que necesita. Un ejemplo de esto, y les voy a platicar, no voy a decir la marca, ¿no? Pero tuve que hacer interacción con mi proveedor de acceso a Internet, ¿no? Al día de hoy llevo 3 días sin que una persona me pueda contestar, porque todos son chatbots, todo es automatización, pero es automatización mal gestionada, ¿no? Entonces, si ellos fueran un poco empáticos con nosotros, pues nos pudiesen canalizar con una persona que nos pueda atender y entender lo que queremos decir, porque no está en su planeación o en su, digámosle, lista de cosas a resolver en sus sistemas automatizados, ¿no? Entonces, eso también es un riesgo de la transformación digital, digámosle, mal implementada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser empáticos con esta, digámosle, mundo, este consumidor. Y por último, tenemos que tener un pensamiento adaptable, es decir, así como nos tuvimos que adaptar durante los últimos 15 meses, vamos a tener que ir viendo tendencias acerca de mi mercado, cómo en mi mercado puedo adaptar la tecnología para poder ser más competitivo, para poder diferenciarme, cómo lo está haciendo la competencia. Entonces, todo el tiempo tenemos que tener este pensamiento de adaptación para poder justamente englobar esto en un mindset digital y trasladarlo a toda la organización. Es decir, toda la organización debería de estar pensando de esta forma, Fred. Esto del mindset digital tiene muchas áreas de oportunidad. Mencionaste el ejemplo tal vez de la ferretería, pero no solamente las empresas o las organizaciones micro, pequeñas y medianas, también las grandes empresas tienen áreas de oportunidad en esta parte del mindset digital. Tampoco voy a decir la marca, pero hace poco acompañé a alguien al hospital y para hacer el proceso de reembolso con el seguro médico, tú tenías que hablar a relaciones públicas a que te dieran el diagnóstico médico, tenías que hablar a rayos X para que te dieran la interpretación de los estudios y juntar todo eso y luego empezar el proceso del reembolso. ¿Qué diferente sería si haces tu alta, hay una alerta automática a todas las áreas involucradas, te llega a tu correo electrónico toda la información y de ahí tú fácilmente podrías solamente reenviarlo a tu broker de seguros, ¿no? Entonces, las áreas de oportunidad existen en todos lados, incluso en empresas que son líderes en su sector. Lo que quiere decir es que tenemos un campo enorme para hacer a nuestras organizaciones más enfocadas al cliente y aprovechando las herramientas que ya se cuentan. Entonces, sin duda, esto y el ejemplo que nos platicas, Gerardo, de que empezaron como el Instituto Mexicano de Transformación Digital y lo escalaron al Instituto Latinoamericano. Ya veremos si después se convierten en el Instituto Iberoamericano y más allá, pero un ejemplo muy claro de cómo ustedes también
fueron escalando y entendiendo la necesidad del consumidor. Es correcto. Y yo lo que quiero a lo mejor transmitir a la audiencia es, no es, digo, no lo digo en un sentido negativo, pero aquellos que no adoptemos esta tendencia o el uso de la tecnología justamente para darle una experiencia al cliente, para podernos diferenciar, para ser más competitivos, para ser más productivos, al final pues vamos a perder mercado, ¿no? Y hoy lo hemos visto con los dos ejemplos, pero los últimos 15 meses lo hemos visto con muchas empresas que al no estar preparadas, pues al final tuvieron que cerrar tristemente sus puertas, ¿no? Y entonces mi consejo es que vayamos justamente desarrollando esta estrategia. Nunca es tarde, todavía estamos, digámosle, a tiempo para poder ir desarrollando esta visión de cómo hoy mi negocio lo puedo convertir en un negocio digital, ¿no? Sí, y para ir recabando los pasos a seguir, me gustaría que en algún momento hiciéramos un recuento de cuáles son estas recomendaciones para nuestra audiencia que quieren hacer este camino, que quieren volver a su organización más eficiente, más competitiva, por supuesto con más rendimientos, con mejor satisfacción al cliente, que esté presente en los consumidores. Entonces, en algún momento, Gerardo, ir haciendo como estos grandes puntos que no se nos pueden pasar para llevar o para iniciar o para continuar, porque cada organización tiene un camino que recorrer en esto, pero ¿cuáles serían los milestones más importantes que no se nos pueden olvidar? El primero que recomiendo siempre es desarrollar una visión, ¿no? Entendamos como visión una predicción del futuro, ¿no? De cómo nos vemos como organización en el futuro. Entonces, desarrollar una visión de cómo la transformación digital nos va a llevar a posicionarnos en el futuro. Seguramente, es decir, eh, por ejemplo, Starbucks no se imaginaba hace unos años que hoy más de la mitad de sus ventas vienen desde su aplicación, ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos que diseñar esa visión para poder lograrla, ¿no? Entonces, si no desarrollamos esa visión, pues vamos a estar trabajando, digámosle, sin una meta, ¿no? Entonces, paso uno, desarrollar esa visión. Hay metodologías para desarrollar, digámosle, esa visión. Y una vez, digámosle, aterrizada esa visión, poder identificar cómo vamos a hacer nuestra propuesta de valor basada en el mundo digital, ¿no? O en el modelo de negocios online o la combinación de este modelo que les platicaba de offline y online. Entonces, eso puede generar una oferta, digámosle, de valor. Un ejemplo muy claro fueron las plataformas, por ejemplo, de delivery de comida, ¿no? que fueron impulsadas durante esta pandemia, en donde pues, la oferta de valor era que tú no tenías que desplazarte, ¿no? Que tú no te ponías en riesgo y que tú recibías mejor tus abarrotes o tu comida en tu domicilio. Entonces, debemos de identificar esa propuesta de valor considerando la tecnología y considerando la visión para, por último, modificar el modelo de negocio. Si a lo mejor el modelo de negocio es tan robusto que a la hora de implementar toda esta visión y esta propuesta de valor no se ve modificado, quiere decir que lo desarrollamos muy bien anteriormente, ¿no? Pero es muy posible que este proceso vaya a impactar en el modelo de negocio. Y a lo mejor si hoy tenía un restaurante abierto, ¿no? Al público y hoy tengo una afluencia de 50% o menos por temas de capacidad, pues a lo mejor el ir al mundo online pues me permitiría escalar muy fuertemente porque ya no dependo de la capacidad del local, ¿no? Entonces ahí mi modelo de negocio va cambiando. Tal vez tengo que hacer a lo mejor productos más acordes al envío o más acordes a una situación incluso financiera en la actualidad. Entonces, justamente ahí vamos a tener que ir ajustando ese modelo de negocio a partir de la implementación de esta estrategia, ¿no? Entonces, paso uno, visión, propuesta de valor y modelo de negocio, ¿no? Paso dos,
tenemos que identificar en dónde estamos, ¿no? Es decir, cómo diagnosticar digamos, el nivel de madurez digital de la organización o nivel de madurez de adopción tecnológica. Ahí con todo gusto, a través del instituto tenemos un aplicativo que les ayuda a hacer su diagnóstico y obtener una serie de recomendaciones para que ustedes identifiquen qué tan bien se encuentran. Es decir, voy bien, no voy bien, a lo mejor ya estoy muy tecnificado, ¿no? Entonces me faltan ciertas cosas por hacer, o simplemente me doy cuenta también que lo que yo pensaba que era ya estar muy tecnificado no necesariamente lo es. Entonces, el poder diagnosticar en qué grado de nivel de adopción tecnológica sería el punto número 2. Una vez identificados estos 2 puntos o realizados estos 2 puntos, la siguiente recomendación como tercer actividad o tercer milestone sería el planear, ¿no? El poder el desarrollar nuestro plan estratégico de transformación digital, teniendo en consideración los proyectos que generen mayor impacto dentro de la organización. Ahorita les di 2 ejemplos donde el CRM y la tienda en línea fueron vitales para poder generar un impacto inmediato dentro de la organización, pero no necesariamente sucede así con todas, ¿no? A lo mejor hoy mi problema es que no puedo producir más y entonces a lo mejor puedo encontrar una tecnología que me ayude a eficientar los procesos y que pueda producir ahora más. O no tengo ya capacidad de entrega, tal vez puedo encontrar una forma de optimizar los procesos para poder aumentar mi capacidad de entrega y poder seguir escalando el negocio. Entonces, cada caso es distinto, pero identificar los proyectos que van a tener mayor impacto e incluirlos en el plan estratégico de transformación digital, que justamente se basa en la visión, se basa en digámosle, este diagnóstico, propuesta de valor y este plan de este modelo de negocios, y entonces aterrizarlo en un plan. Pero dentro del plan también viene, tenemos que considerar el tema de gestión del cambio, ¿no? De mindset digital, y esto, insisto, no considera tecnología, ¿no? Y de adopción y apertura, ¿no? Muchas veces hay que adoptar políticas ya digitales, ¿no? O protocolo digital incluso, si una de las decisiones es nos vamos todos a casa y ya nos regresamos a la oficina, como muchas de las organizaciones lo van a hacer, pues ahí tenemos que desarrollar protocolos de comportamiento digital, ¿no? En las sesiones, con los clientes, políticas digitales acerca de mi comportamiento del uso de la información, es decir, todas estas, digámosle, pequeñas cosas que no hemos tomado hoy en cuenta, las tenemos que ir considerando temas de ciberseguridad, etcétera. Entonces, todo eso debe estar en el tema de planificación. Como cuarto punto sería poder evaluar el impacto de los proyectos, ¿no? A la hora que estamos ya implantando proyectos, ir evaluando uno por uno y no hacer una estrategia muy grande, es decir, ir proyecto por proyecto, ir identificando cómo me está impactando y ir justificando incluso la inversión y presentar resultados, ¿no? Y por último sería el poder tener, y altamente lo recomendamos y nosotros tenemos una metodología para implementar un comité de la transformación digital dentro de la organización. Un gran problema que hemos identificado en las empresas es que las áreas no colaboran, ¿no? Y a menos que tengan facilitadores y que estén con una visión común que ya fuimos definiendo, que tengan ya un plan estratégico en común, empiezan a compartir, digámosle, esa información y empiezan a generar ideas y empiezan a aportar. Entonces, el comité se dedica justamente a eso, a cómo podemos establecer un proceso de innovación y de mejora de nuestra estrategia de transformación digital para poder ir creciendo, o digámosle, aprovechando en la mayor medida este proceso de transformación digital con nuevas soluciones, con nuevas funcionalidades, con nuevos productos, con nuevos servicios, a partir justamente de diferentes personajes, digámosle, de diferentes áreas en un equipo, digámosle, multidisciplinario, que tenga una visión completa del negocio, ¿no? Entonces, digámosle que esos serían los principales puntos que yo recomendaría para poder establecer una estrategia de transformación digital dentro de las organizaciones. ¿Qué puntos tan importantes para tomar en cuenta? Creo que como nos lo presentaste, nos da una idea
del recorrido completo que se debe de tener en cuenta. Y ya estamos cerrando la plática. Gerardo, por favor, comparte con nuestra audiencia dónde te pueden contactar para los servicios de consultoría del instituto, para que acompañes a la audiencia ya sea en el diagnóstico que mencionaste, que ustedes ya tienen listo. ¿Cómo pueden contactarte? Claro, y aprovecho para invitarlos, pues bueno, queremos hacer llegar un curso gratuito de fundamentos de la transformación digital. Entonces, nos pueden contactar, nuestro principal, digámosle, red social o la más preferida es LinkedIn. Ahí estamos como Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital o como el ILTD, así nos encuentran. También nos encuentran en Facebook como iltd.org. En nuestra página web es iltd.org y mi correo es gerardo.ursua@iltd.org y también está el correo de contacto que es hola@iltd.org. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Yo también quiero compartir con la audiencia, si ustedes están pensando en adoptar tecnologías de infraestructura, de plataforma o de software en la nube, comuníquense con nosotros en info@esourcecapital.com. También, si ustedes tienen necesidad de alguna plataforma de software as a service para impulsar sus procesos de negocio, les apoyamos con esa implementación desde el punto de vista de entender la operación para habilitar la tecnología. Pues nuevamente, Gerardo, agradezco muchísimo tu participación. Este tema es súper importante y da para muchísimo, pero pudimos en un breve periodo de tiempo tener una perspectiva general y amplia de lo que implica. También agradezco muchísimo a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy y los invito al foro eSource Network de octubre. Recuerden que son los últimos jueves de cada mes, 11 horas, Ciudad de México. Nuevamente, Gerardo, muchísimas gracias y gracias a nuestra audiencia. Gracias a ustedes, gracias por invitarme y nos vemos en la próxima.